Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, especialmente hoy queremos subrayar el versículo 11. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo vamos entendiendo la fundación de la iglesia, de los cristianos o los judeo-cristianos, por una parte aquellos que son de las sinagogas? Pero recordemos que también Pablo predicaba, dice, a los paganos también, tanto a los judíos como a los paganos. Es importante que tengamos en consideración. Cuando habían llegado Silas y Timoteo, estábamos en el versículo 5, Pablo ya decía que se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Ve a Pablo la orecuaina, el predicar. Este sería el querigma. Pablo comienza con el querigma. Pablo es un querigmático. Pero después ciertamente tenemos muchos de los discursos que son discursos catequéticos. Uno de los discursos maravillosos, ¿verdad?, de Pablo es ese que hace en el Areópago. Incluso aquí entra por una parte lo querigmático, pero lo querigmático entra antes. En el versículo anterior, en el 17, si mal no recuerdan ustedes, Pablo, cuando entra en Atenas y se da cuenta, dice que hay muchas estatuas, muchos dioses, entonces él se llena de indignación, dice, se apoderaba de él. Es decir, es una indignación interna, ciertamente, o una preocupación, en síntesis. ¿Cómo es que esto no se dan cuenta que existe un solo Dios, verdad? Es la el monoteísmo. Esto es lo que le preocupa, el Dios único, el Dios universal, el Dios católico, es decir, el Dios para todos. Y entonces, al contemplar la ciudad llena de ídolos, después discutía, aquí ya viene el segundo elemento. Aquí va a la sinagoga, pero aquí ya con otra clave de lectura, que es el presentarles a Jesús de Nazaret en la persona de él, que se ha cumplido todo lo que Dios había prometido. Y así entonces, con los judíos y con los que adoraban a Dios, también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Se dan cuenta, en la plaza pública, es decir, los paganos también entran ahí. Bueno, por eso es que aquí Pablo, al entrar y al convertir a Crispo, una figura muy importante que está al frente de la sinagoga, se vuelve judeo-cristiano, incluso al frente de la sinagoga. En la sinagoga todos podían dirigir la palabra, preparar
Es por eso que Jesús muchas veces cuando llegaba a la sinagoga le invitaban y le decían, bueno, puedes leer la lectura y dar una explicación. Es interesante porque esto mismo es lo que ustedes ven en el rito cuando solemos celebrar con los catecúmenos. Ellos tienen más o menos, ¿verdad? Más o menos, ciertamente que no es todo, pero una estructura sinagogal también en sus celebraciones. La eucarística cristiana, ciertamente, pero con esas raíces que viene, como decimos nosotros, de nuestros hermanos mayores. Entonces, por eso que un laico sale, presenta, después hay lo que decimos nosotros, el eco de la palabra, lo decimos nosotros ya con una terminología mucho más cristiana, pero en el fondo viene a ser lo que hacía el judío. Ellos no tenían sacerdote, tenían un encargado de la sinagoga, en todo caso, ¿verdad? El rabí, el rabino, el maestro. Pero aquí también se les daba posibilidad siempre a los laicos para que puedan intervenir, para que ellos puedan hablar. Nosotros, sin embargo, después, en nuestra celebración eucarística, está ya el aspecto más bien siempre de la explicación de la palabra de Dios, pero que es el aspecto homilético, ¿verdad? La homilía, la explicación de la palabra de Dios. El aspecto, por una parte, con una base bien exegética, de la base exegética, entonces pasamos a una interpretación y luego apuntando, sobre todo la homilía es apuntar a la aplicación en nuestra vida, queridos hermanos. Entonces por eso es que algunas veces la homilía es muy incisiva y a algunos no les gusta mucho. Ya no gusta yo, las y por ande, pea pecha de aplicar, pea ande po pindán, po cané, eres poco la ajeno, eres poco por las cosas del pueblo, en tu ministerio, en tu lo que sea, tendo tal llamo a todos, pean de ella, pues más, peandas de ñande yo puedo ir a ver, ñande cutuina, pesa ñande yaraina. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy. Estamos leyendo hoy del libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrastrada y destruida. Los ninivetas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con sayal y ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Queridos amigos, la palabra del Señor continúa así con este libro de Jonás. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, el país más sanguinario en la historia de la humanidad. Sin embargo, el Señor le manda a Jonás, requete enemigo de los ninivitas. Habían destruido la ciudad de Samaria. Y entonces el Señor, sin embargo, le pide a Jonás que vaya a predicar su misericordia, su amor y sobre todo, queridos amigos, que les llame a la conversión. No pueden seguir de esta manera, no pueden ser un pueblo de esta manera sanguinaria. Evidentemente que Jonás se revela. Ahora el año de ella es capítulo 1, capítulo 2.
Pero Juan y me imagina en el capítulo 3. Por segunda vez, nos decía la palabra de Dios, el Señor le llama a Jonás. Ahora Jonás obedece a la palabra de Dios. Oímos a Guria lleva peñan de Chara, ni Erubibe, los ninivitas no iban a hacer caso. Mapio pea, mapio glanderea, obrero ni convertita. Sin embargo, queridos amigos, en esta segunda semana ya de este tiempo, ¿verdad?, que nosotros estamos caminando juntos, esta primera semana, en realidad del tiempo de Cuaresma, nos llama a una verdadera conversión. Así como sucede nada más y nada menos con este pueblo sanguinario que se convierte. Escucharon, dice lo que Jonás dijo, hasta el rey, todo un decreto, ¿verdad? Él mismo se sienta sobre ceniza en señal de conversión. Queridos amigos, si estos fueron capaces de escuchar la voz de Dios y se convirtieron, somos capaces de escuchar la voz de Dios y hacer un camino verdadero de conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A principios de 2024, Francisco encabezó titulares en todo el mundo tras pedir que se prohíban los vientres de alquiler. Ritengo desprecabile la práctica della cosiddetta maternità surrogata che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Unas semanas antes de su discurso, la activista Olivia Maure le envió una carta al Papa pidiéndole que se pronunciase públicamente contra los vientres de alquiler. Saber que Francisco lo hizo le llenó de satisfacción. Su voz es realmente la voz de la moralidad y mucha gente le escucha, incluso gente que no tiene fe. Es una especie de conciencia del bien común. Yo no tengo fe, lo dije en la carta que le envié, soy atea. Sin embargo, aunque no crea en Dios, creo que la palabra del Papa llega más allá de la fe. Olivia creció en Francia, pero nació por vientre de alquiler en Kentucky, algo que no descubrió hasta ser adulta. Olivia dice que la maternidad subrogada ha causado mucho dolor en su vida, traumas, problemas de apego y un distanciamiento interior de sus padres que no podía explicar. No saber de dónde vengo ni de dónde procede la mitad de mi sangre me provocó muchos conflictos mentales, como la depresión. La activista subraya que la maternidad subrogada no solo ha perjudicado su vida, sino que también impacta en la de innumerables mujeres y niños de todo el mundo. Alquilar un vientre no es barato, por ello solo las celebridades acceden a esta práctica. En Estados Unidos puede costar hasta $150.000. La industria de la maternidad subrogada mueve miles de millones de dólares. Olivia considera que el precio lo pagan los hijos. Hay que recordar que la maternidad subrogada separa a un niño de su madre al nacer y entregamos ese niño a completos desconocidos. Se gana mucho dinero a costa de estas mujeres y de estos niños y estamos permitiendo el tráfico de seres humanos en muchos países como si fuera normal, solo para satisfacer el deseo de algunas parejas de tener un hijo. Olivia Maurel tiene 3 hijos. Se dedica a hablar con políticos y organizaciones con el objetivo de acabar con la maternidad subrogada en todo el mundo. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé
sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos nosotros, el versículo 11. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra. Su preocupación, como decíamos, de que llega Silas y Timoteo es un gran respirar para Pablo. Él se nota que estaba tan convencido de que este es el instrumento que Dios le ha pedido. Por eso que también cuando nosotros encontramos en el capítulo 11 de 1 Corintios, justamente, algunos parece que le quieren dejar de lado a Pablo. Algunos dicen porque él pues dice en una parte, yo no sé hablar, más o menos, o sea, yo no hago grandes discursos, dice Pablo en un momento. Pero yo no estoy tan de acuerdo, sino que ese es más bien una forma de humildad, ¿verdad? Que Pablo está
presentando, él mismo se presenta a sí mismo. Y entonces la gente piensa que Pablo es verdaderamente así, ¿verdad? En el capítulo de Pablo, el celo que él tiene, el celo apostólico. Miremos un poco desde 1 Corintios, capítulo 9, como va terminando. En efecto, dice, soy libre, me hice esclavo para ganar el mayor número posible. Me hice judío con los judíos, para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sometidos a él, aunque yo no lo estoy, a fin de ganar a los que están sometidos a la ley. Y con los que no están sometidos a la ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, me hice como uno de ellos a fin de ganar a los que no están sometidos a la ley. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y con todo esto, por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Todo lo que Pablo va presentando en su discurso. Y el 11 es también bastante exigente, ¿verdad? Todo lo que Pablo va diciendo aquí en su carta. Ahora, lo que nosotros tenemos en la segunda carta, sobre todo de Pablo, cuando vienen las recriminaciones contra Pablo, de cierta manera, como que él tiene que hacer una autodefensa. En el capítulo 10, si ustedes miran el segundo libro de Pablo, la carta de Pablo, ¿verdad? Está en el 11. Pablo tiene un celo. Ojalá quisieran tolerar un poco la locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes por el celo de Dios, porque los que he unido al único esposo Cristo para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad de vida de Cristo. ¿Cómo Eva y te ahí vas a ver? O otro, o predicar y yo que aquí esa era el de lo que Pablo les había predicado. Y por eso dice, estoy celoso de todo lo que esto viniera a decirle a ustedes, y ustedes se van a peñar y ustedes se van. Estoy celoso. Que siguen entendiendo y vestirlas a comer. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las características de Pablo es ya esta bella argilería? Él te habla fuerte. Él no tiene pelo, no tiene filtro ya. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibiera un Espíritu Santo distinto del que han recibido, que yo les he dado en síntesis, u otro evangelio diverso, viene y les predica cualquier gloria, ve al estilo protestante, cualquier cosa viene a decir, entonces dice, diverso del que han aceptado, ciertamente ustedes a esa persona le toleran. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, ¿se dan cuenta? Ese es lo que algunos toman, ¿verdad? Que parece que Pablo no sabía hablar y no sabía expresarse mucho, pero yo no creo mucho en eso porque si es un buen escritor, eso sí podemos ver en su escritura, magnífico, de la cultura griega, como presenta su discurso, impresionante, impresionante. Entonces él le dice, ¿verdad? En cuanto a la elocuencia, no soy en cuanto al conocimiento tampoco un gran conocedor. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todo. Igual se va de que llegue hoy. Ahí está, el no temas del versículo 9 que hemos reflexionado. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía.
controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Estas estanterías albergan tesoros históricos de la literatura universal española, una primera edición del Quijote de Cervantes de la que se cree que solo hay 30 copias o manuscritos originales de los teatros de Lope de Vega o Quevedo. Ahora se podrán leer y consultar todos estos libros gracias a la digitalización de más de 4.800 obras que ha impulsado la Real Academia Española, dividiendo los documentos por secciones y dedicando una exclusivamente a la religión. Entre sus textos se pueden encontrar obras selectas de Fray Luis de León, una Biblia de 1572 o libros sobre la historia de los papas, así como diccionarios de teología. Otro de los ejemplares es este, publicado en 1724 en la imprenta de los Padres Carmelitas Descalzos de Barcelona. Se trata de la correspondencia de Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Orden. La primera carta de este libro de casi 500 páginas está fechada en el año 1576, 6 años antes de su muerte. En ella Santa Teresa se dirige al entonces rey de España, Felipe II. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicar. Makes me right.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos al final de esta narración, ¿verdad?, de la implantación, digamos así, de la iglesia cristiana con Pablo en Corinto. Pablo mismo entonces que implanta la iglesia. Y después termina diciendo que se radicó en Corinto 1 año y medio. 1 año y medio se quedó Pablo en este lugar. Entonces, aquí habíamos encontrado anteriormente que el Señor le había dicho en ese capítulo 10, yo estoy contigo, nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque Pablo tenía miedo
le estaban persiguiendo, no le dejaban predicar. Pero el Señor le da esta certeza: nadie pondrá la mano sobre ti, Pablo, para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Hay un pueblo numeroso que me está reservado. Evidentemente que Pablo aquí está recibiendo como una promesa. Ciertamente que es Lucas el que escribe después todo esto, pero como ellos viven juntos, Pablo está con él, Silas, Timoteo, son amigos, comparten las alegrías, comparten las penas. Tanto Silas como Timoteo le traen la alegría de que, a pesar de que en Tesalónica Pablo ni voy para. Sin embargo, Silas y Timoteo se quedan. Y por la pinta, ¿se acuerdan que hablamos nosotros de las actitudes que nosotros tenemos o que tenemos que tener? Cada personaje representa una actitud. Pablo, en su temperamento, parece que es muy fuego, muy directo, sin filtro, sin pelos en la lengua. Sin embargo, por lo que vemos, Silas y Timoteo son más, no quiero decir sumisos, pero son personas más esponja, yo le digo a esa clase de personas, esponja, como Bernabé. ¿Se acuerdan que también en la primera parte Silas estuvo también con Bernabé? Entonces le conoce también, tal vez era de este estilo Silas. Timoteo se une después, no le describe tanto a Timoteo. Y así ellos van absorbiendo. Y tal vez por eso Timoteo también después asimila más de Silas, el temperamento, la forma de ser. Bernabé ya no estuvo así directamente con Timoteo trabajando, porque Silas después se acuerda con Juan Marcos, la división que hubo con Pablo y Bernabé. Bueno, todos estos detalles que son tan interesantes, ¿verdad? Y son tan importantes que nosotros reflexionemos, nos ayudan a entender, a mirar, a saber un poco que nuestra propia vida es muy encarnada. Y esta es también nuestra iglesia, Esta es la iglesia de cada tiempo. Escuchen bien lo que les digo, cada tiempo. Nosotros vivimos ahora en nuestro tiempo. No pensemos en el tiempo de atrás y no pensemos en el tiempo del mañana. Como decía Jorge Manrique, ¿verdad? Parece que el tiempo pasado fue mejor. El tiempo pasado fue mejor. Todo lo que pasamos parece que era mejor. En aquel tiempo se vivía así. ¿Saben qué? Eso van a decir los hijos de usted. Eso van a decir los nietos de usted. El tiempo pasado, o sea, de nosotros fue mejor. Ahora mismo yo solo veo algunos videos que mandan, ¿verdad? Usted dice, jugaba balita, usted jugaba trompo, usted jugaba hamaca, usted saltaba la goma, usted jugaba chiquichuela, mi ama, ¿verdad? Qué alegre, estos eran los tiempos mejores, somos los mejores de aquel tiempo. En su tiempo había esto, ustedes jugaban bicicleta, jugaban la rueda, nosotros se llamamos la rueda con un alambre, aro meñarse a la de rueda, aro dispara. Eso ya no juega, ¿verdad? A mí me juega, ya entiendes, ya creo que la tablet, ya creo que la celular, mía. Y bueno, el tiempo pasado fue mejor, decimos. No. Cada tiempo tiene su tiempo. No lloremos por las cebollas de Egipto, dice justamente entonces el libro de los números, ¿verdad? No tenemos que estar mirando y llorar por las cosas del pasado. En todo caso, si vos recordás tu pasado que fue tan lindo, ahora con este tiempo, porque este es nuestro tiempo, en este tiempo tenemos que dejar para que el pasado, que es presente ahora, en el futuro, sea mejor para tus hijos y para la sociedad que viene. Pablo anuncia. Y entonces Silas y Timoteo parece que son más esponja. Entonces bajan los decibeles, llegan y procuran entender, dialogar el corazón. Pablo parece que era más explosivo, no había mucho diálogo con él. Esto es así, Jesucristo es así, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo encarna, ¿verdad? Entonces lo único que hace es más que atraer, ¿verdad? Como decía San Francisco de Sales, que él también tiene de cierta manera, tiene que saber que Francisco de Sales dice que era también de estilo Pablo, muy temperamental. Pero después Francisco de Sales también se convierte
y viene a ser nada más y nada menos que el santo de la dulzura. Bueno, vamos a volver enseguida nosotros con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta última característica de Dios. Es la palabra hebrea emet, que puede traducirse como fidelidad o incluso como verdad. Está relacionada con otra palabra que probablemente hayas escuchado: amén, que es una expresión hebrea que significa verdad. Así que emet puede significar verdad, como también puede referirse a ideas o conceptos correctos, porque emet tiene que ver con estabilidad y confiabilidad, como cuando Moisés levantó sus manos por horas para vencer a los enemigos de Israel, los amalequitas, y sus amigos pusieron una roca debajo de él para apoyar sus brazos, de tal forma que sus manos se mantuvieran emet o estables. Cuando emet es usado para alguien, describe la estabilidad o confiabilidad de carácter. Como cuando Moisés designó líderes en Israel, debían ser personas de emet, personas que son confiables, que no tomarían soborno o pervertirían la justicia. Así que, el decir que Dios es abundante en emet no solo significa que Dios va a decir la verdad o defenderá la verdad. Significa que Dios es fiel y confiable. Es por esto que Moisés llama a Dios como una roca, diciendo que Él es fiel, justo y derecho. Está diciendo que puede confiar en que Dios va a ser consistente con su carácter. Y la palabra hebrea para confiar es de hecho la forma verbal de la palabra emet, heemin. Puede ser traducida como creer o tener fe, pero en su nivel más básico significa considerar que alguien es confiable o confiar. La primera persona que encontramos en la Biblia que considera a Dios confiable es Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham y a su esposa Sara, de que tendrían una gran familia y de que a través de ellos todas las naciones experimentarían la bendición de Dios. Pero Abraham y Sara son muy, muy viejos y no habían podido tener hijos. Pero a pesar de estos retos, Abraham heemins a Dios. Él considera que Dios es confiable y abrirá un camino. Y Dios le muestra emet a Abraham y Sara. En tan solo 4 generaciones, sus descendientes forman toda una nación llamada Israel. Y Dios invita a Israel a una relación de confianza y fidelidad. Y cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, Israel heemins a Dios. Ellos confían y dependen de Él. Pero cuando llegan a la tierra que Dios prometió a Abraham, se encuentran con ciudades gigantescas, protegidas por gigantes, y su confianza en el emet de Dios falla. Pero eventualmente conocemos a un israelita que confía en Dios en la presencia de gigantes. Este es David. Él le grita al gigante: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel». David depende consistentemente de Dios. De hecho, se dice que David caminó en emet delante de Dios. Así que David considera que Dios es fiel y que responde con fidelidad. Es por esto que Dios promete levantar un descendiente fiel de David, cuyo reino permanecería para siempre, o en hebreo, que tendría emet. Este rey fiel será la fuente de confianza y estabilidad para otros, por siempre. Pero cuando el reino colapsa posteriormente, los israelitas se encuentran sin hogar y sin rey, y claman: «Oh Dios, ¿dónde está tu amor leal que juraste a David en tu emet?». Están acusando a Dios de abandonar sus promesas a Abraham y a David. ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? La primera línea del Nuevo Testamento es la respuesta a esa pregunta. Este es el linaje de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham.
En otras palabras, a través de Jesús, Dios cumple sus promesas. O como dice Pablo, Jesús vino de parte de la fidelidad de Dios. Él es el Rey fiel, cuyo reino durará para siempre, y quien invita a las naciones a confiar en Dios. Ahora, confiar en alguien es riesgoso. Es difícil saber si una persona está llena de emet, pero la historia bíblica muestra un Dios que ha sido fiel todo el tiempo y cuyas promesas se cumplieron en la persona de Jesús. De tal forma que al mirar los obstáculos delante de nosotros en este mundo, tenemos la invitación de asumir el mismo riesgo de Abraham, David y el pueblo de Dios, confiar en Dios, quien es abundante en fidelidad. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas. Con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yarañe ETV, 20.000 guaraníes. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré,
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 de este hermoso libro. Aquí se nos narra de una manera bien sintética de todo lo que fue el caminar de la iglesia. Y otra de las características, no se olviden que siempre ya hemos dicho desde el inicio y tenemos que volver a recordarlo, que Hechos de los Apóstoles nos muestra que es el Espíritu Santo el que va dirigiendo toda la iglesia. Todo lo que está pasando no es que pasa por acaso, sino que es el adicional de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Estamos en la teología de Lucas. La teología de Lucas es, primer tiempo es el tiempo de Dios, Antiguo Testamento. Segundo tiempo es la realización de las promesas. Segundo tiempo es Jesucristo, el Redentor, la salvación, la cruz, la resurrección. Tercer tiempo, ahora queda en manos del Espíritu Santo, el que dirige la historia de los hombres. Es como casi decir, yo diría, la encarnación de Dios por medio del Espíritu Santo en la comunidad. Cuando hay con alguien de entender con la teología que tú has más de la ña, pues ni lleva a la ya, pues de llevar este es nuestro tiempo. Yo le decía eso, este es tu tiempo, este es nuestro tiempo, lo que nosotros estamos viviendo aquí. Nosotros somos guiados en esta planificación ya realizada de la historia de la salvación de un Dios que nos quiere, que nos ama y que envió a su Hijo, caminó con nosotros, se encarnó y aquí nos dejó todo el camino de salvación. Y hay que ir de a poquito, sacando uno a uno. Por eso decía, ¿verdad? Que es como ese antiguo que saca, dice, del baúl lo antiguo y lo pone entonces como algo nuevo. Pero hay que sacar lo antiguo. Pero no en el sentido de rechazar, sino que sacar lo antiguo significa simplemente volver a ponerlo ahora, como ese memorial. El memorial es una actualización de los valores y los principios, porque eso, bueno, es que cambiaron los valores. La honestidad se vivió siempre y se vivirá siempre. Si nosotros no somos honestos hoy, entonces quiere decir que nos falta simplemente la honestidad. Tiempos atrás, nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos eran honestos. O también existieron también en el pasado también gente deshonesta. O sea, ese peligro siempre lo vamos a tener, pero lo tenemos en nuestro tiempo, de acuerdo a la realidad de nuestro tiempo. Por eso, honestidad hoy significa, en este tiempo, ante las acechanzas que se nos presentan en la vida, entonces tomar la decisión. Voy a vivir de una manera honesta, voy a responder de una manera honesta, o voy a responder así como suena, de una manera deshonesta. Upea la haitian de Goame, upea la ya que Pablo no tiene filtro, Pablo no tiene pelos en la lengua. Ñane Eragüe y ya cuando es justamente para filtrar en el oído, por ejemplo. Upea la ñande apisac ayer, porque ese pelito va filtrando para que no entre suciedad. Bueno, así también, pero es una forma, es una expresión espectacular, ¿verdad? Estas son expresiones nuestras para que podamos entendernos. Que hay parece que personas que no tienen filtro, ¿verdad? Y tal vez también uno de esos famosos aguijones, ¿verdad? De Pablo, como me decía este sacerdote,
es el que Pablo no tiene filtro. Pablo, hoy, ando que lleve. Y sin embargo, al final sí que aquí en el versículo 9, una noche el Señor le dijo a Pablo con esta visión, no temas, le dice, no temas, sigue predicando y no te calles. Parece que fui de a poquito porque también las experiencias dolorosas o las experiencias duras, nosotros le llamamos madurez, ya es. Ese es una persona ya madura. Porque aquí va sundo, ya prueba las cosas como antes hacía. Ya busca nomás su estabilidad, más bien si hay cosas que problemas ahí, no cambiamos ahí los perros, piensan que yo continuar, entonces está. Entonces cuando vamos a cuántos filtros ya, muralla hoy más tu jupita de la filtro mide. Entonces ya muchos se encierran, ¿verdad? Y dicen, no, estos tipos no van a cambiar más. Estos van a seguir robando, van a seguir. Viene viene otro, le pone a sus socios, le pone a y van creando, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, pero aquí por lo menos el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Pablo se radicó ahí 1 año y medio. Quiere decir que os enduro llega a mira que tengo un pueblo numeroso que me está reservado. En esa visión, o sea, él se fue dando cuenta, fue descubriendo. Aquí en Corinto habrá una posibilidad, hay un pueblo reservado para mí. Hay un pueblo muy, ya dijimos, pluricultural. Aquí podemos entender que hay entonces elementos culturales, sobre todo con los griegos, pero aquí tenemos elementos no solamente de la cultura, la lucha, sino que elementos de corrupción, ¿entienden? Con el que Pablo tiene que pelear y tiene que luchar. Queridos amigos, y así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.